Que podamos en este día disfrutar del hermoso privilegio que significa caminar en la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial. Y hoy tenemos una vez más la oportunidad de poder abrir la palabra de Dios, compartir reflexiones. Específicamente estamos analizando las vivencias de los personajes bíblicos. Estamos en el libro de Daniel y comenzamos estos 2 últimos días analizando la experiencia de la relación de Daniel con Dios. Un hombre que se propuso en su corazón no contaminarse, sino conservar los principios de su Padre Celestial, aún ante las adversidades de vivir en una tierra extraña. También vimos ayer cómo Daniel se propuso en su relación con Dios sostener esa conexión, esa comunicación, y sabía y entendía que la oración era sumamente indispensable. Recurría en oración para buscar soluciones, para encontrar respuestas en Dios, pero a su vez también recurría a la oración en gratitud, en alabanza, y hacía de esos momentos de diálogo con su Dios y Padre momentos que eran sumamente importantes y relevantes para su vida espiritual. Pero habíamos visto que cuando Daniel llegó a Babilonia en el capítulo 1, junto con él había 3 amigos, llamados Ananías, Misael y Azarías, a quienes en Babilonia se les cambiaron los nombres, y Ananías, Misael y Azarías llegaron a tener el nombre de Sadrac, Mesac y Abednego. Y ellos 3 también, juntamente con Daniel, se habían propuesto ser fieles al Dios de los cielos, al Dios de Israel. Y nada los iba a mover de los principios que habían aprendido desde sus primeros años en la tierra de Jerusalén. Y el relato de hoy que queremos compartir de estos 3 hombres de Dios está en el capítulo 3. El contexto es que el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, edificó una imagen, una estatua, con el propósito de que sea adorada. Se convoca a los pueblos, a las naciones, a la presentación, a la dedicación de esta imagen. Y estaba todo dispuesto para el evento, la música preparada, la gente congregada. Habían sido convocados para estar allí delante de la imagen. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Se menciona que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, la orden era que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero había una sentencia sobre aquellos que no lo hicieran. Versículo 6 dice: cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y claro está que cuando sonaron los instrumentos, cuando se dio la orden, todos allí congregados se postraron delante de la imagen de la estatua, que en definitiva era rendirle homenaje y adoración al mismo rey Nabucodonosor. Pero tan solo dentro de ese mar de personas postradas delante de la imagen, había 3 personas que se quedaron firmes, no solamente físicamente, sino que quedaron firmes en sus corazones, en las convicciones de su mente, conservando los principios que habían aprendido del Dios Todopoderoso. En el segundo mandamiento de la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, Dios había dicho: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las adorarás. Y ese principio, que era un mandamiento de Dios, ellos lo iban a sostener con fidelidad, porque tenía que ver con su relación con Dios. No solamente a desobedecer un mandamiento, sino que no iban a quebrantar una relación con el Dios y Padre de los cielos. Pero inmediatamente hubo quienes los acusaron, informándole al rey acerca de la actitud de no sumisión a la orden del rey al no postrarse ante la imagen, los cuales fueron convocados. Los 3
jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, fueron llevados delante del rey, quien, habiendo constatado de que no se postraron ante la imagen, les ofrece una segunda oportunidad, y si no serían echados en el horno de fuego. Y la pregunta al rey fue: ¿y quién será ese Dios que los libre de mis manos? A lo cual en el versículo 16 en adelante, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando el rey les consulta acerca de si estaban dispuestos a rendirle homenaje, a adorar y a postrarse delante de la estatua, antes que ser echados al horno de fuego, los tres jóvenes le dicen: rey, no es necesario que hablemos de este asunto, porque tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar del horno de fuego y de tus manos. Y aunque sepamos de que Dios no nos libre del horno de fuego, que tú sepas, oh rey, que no adoraremos a tus dioses, ni nos postraremos delante de tu imagen. El resto de la historia se menciona allí en el capítulo 3, que fueron echados en el horno de fuego. Fueron atados y arrojados dentro. Pero en algún momento el rey mira hacia el horno de fuego y no ve solamente 3, sino que ve 4 personas. Y las ve libres y no atadas. Y menciona que el cuarto es como un hijo de los dioses. Y sin ningún lugar a dudas, ese cuarto que apareció allí era el mismo Hijo de Dios, que vino para librarlos. Y de hecho ellos salieron del horno de fuego llamados por el rey sin haber sufrido ningún tipo de daño, lo cual el rey termina declarando en el final del capítulo que no hay Dios como el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que los libró del horno de fuego. Esto habla de la convicción que necesitamos tener en tiempos de crisis. En ocasiones pasamos por ese horno de fuego, pero necesitamos hacerlo con la convicción de que nuestro amado Jesús estará acompañándonos, de que a pesar de pasar por la crisis, Él estará para brindarnos soluciones. Cuando Dios ve actitud de fidelidad, disposición a no renunciar a sus principios, Dios viene en ayuda de sus hijos. Y hoy vivimos en tiempos, mis queridos amigos y amigas, en que se necesitan hijos de Dios con fidelidad, con firmeza en los principios de la palabra de Dios. Dios está buscando un pueblo que represente su carácter, que no estime en su vida más importante que su relación y su fidelidad al Dios de los cielos. Dios está buscando un pueblo que a pesar de las crisis pueda permanecer de pie en su presencia.